de lugares imprescindibles en Argentina, como les mostramos en el Garrahan. El Garrahan tiene varias cuestiones que queremos analizar antes que se vaya Carlos Regazzoni, y nos parece muy importante su palabra, que tiene que ver con la cantidad de empleados, por ejemplo, porque la discusión, decíamos recién, que la discusión suele ser en la Argentina, cuando se arma un cuello de botella, Carlos, no, pero esto lleva 20 años y no resolvemos el cuello de botella o se deja estar lo que está pasando. Una de las cosas que se trae a colación desde algunas voces del oficialismo es hay mucha gente, hay muchos administrativos, hay muchos empleados. Vamos a escuchar, Laura, ¿cuántos son los empleados que tiene el Garrahan en estos momentos y por qué empieza esta discusión, ¿no? Vamos a describirlos y detallarlos con estos números. Efectivamente, según los datos oficiales, hay del total del personal del Garrahan, sí, un 68% sí, corresponde a personal de asistencia. Estamos hablando de médicos, de profesionales no médicos, de técnicos, de enfermeros, de ayudantes, auxiliares. Si querés lo vamos describiendo cifra por cifra. 558 médicos, 1.261 profesionales no médicos, 1.073 técnicos, 265 ayudantes y 33 auxiliares. De logística, exactamente, tenemos 957 empleados. Y esto engloba, por ejemplo, 45 profesionales, 180 técnicos, administrativos, auxiliares, operarios y ayudantes. En el sector de conducción del Hospital Garrahan estamos viendo ahí una cifra, 581 personas que revisten en esta condición, 346 en el área operativa y 191 en el área intermedia. 21 empleados nada más en el área ejecutiva y 23 asistentes. A ver, tengo entendido que Manuel Adorni dio cifras también, ¿no? Tenemos el corte de cuando habló de los empleados del Garrahan. A ver, vamos a compartirlo. En el Garrahan es lo contrario, ¿no? O sea, tenés por cada, repito, un 66%, para hacértelo en la misma escala comparativa, tenés un 66% de empleados administrativos, un 33%, un 34% de médicos. O sea, fíjate lo dispar que resulta el Garrahan, que este año tiene un presupuesto de 228 millones de dólares y que en términos reales es un 10% más que el presupuesto que tuvo el año pasado. No es casual que el reclamo en el hospital se haga días antes de que se implemente en el sistema biométrico de presentismo para romper privilegios. O sea, claramente el sistema biométrico trajo tal vez un agravamiento de este reclamo en virtud de que esta desproporción que yo te estoy marcando tal vez quede mucho más expuesta. A ver, ¿puede mostrarme la torta, por favor? Volvemos a la torta, claro. A la placa, porque es importante contarle a la gente que no, el 66% de los empleados no son administrativos. Son médicos. Son médicos, auxiliares, enfermeros, técnicos, sí, auxiliares, todos los que están trabajando en la asistencia de la gente. Y esto es muy importante contarlo. Por lo tanto, el sistema biométrico... a ver, decilo vos, Carlos. No, yo ahí, digamos, vos tenés que encontrar los recursos para pagarle mejor a la gente. Totalmente. Para pagarle mejor a la gente vos tenés dos maneras de encontrar recursos. Una es haciendo más eficientes los procesos. ¿Eso es lo que quiere hacer el Ministerio? Bien, hay que hacerlo. Perfecto. Hay mucho para trabajar. Quien lo niega miente, porque la política también metió la cola en los hospitales. Todo tiene que ser más eficiente, correcto. Ahora, eso no va a alcanzar y viene la segunda parte, que va a necesitar más recursos. Pero si el gobierno piensa que el 66% son administrativos, estamos en un problema. Sí, no, además que podría ser así, los hospitales dependen de muchas variables, la relación, pero normalmente, vale decir, el acto, ¿qué hacen los hospitales en el mundo? El médico se dedica exclusivamente a las acciones médicas porque es carísimo como recurso. Y se le pone toda la apoyatura del mundo. Hay hospitales donde el médico tiene una secretaria permanente, una persona que le escribe los papeles y le firma para que no tenga que ni tocar un papel. Las recetas, por supuesto. Todo eso, por supuesto, en la Argentina no es así. Ahora, también no quiero dejar de reconocer que seguramente cuando los que están gestionando, que no soy yo,
vayan ahí, van a encontrar muchas irregularidades. Entiendo que eso va a suceder, pero digamos, tratemos una cosa de igual hablar... no quita la otra. Claro, tratemos de hablar con... Yo no sé por qué se metieron con el detalle ese, porque ¿Cómo? No sé por qué insistieron con el detalle ese, porque es de mucha discusión. Capaz que tienen los datos, yo no lo sé eso, porque puede ocurrir. Pero espera, si nosotros acabamos de ver otra cifra, otra vez, pongamos la cifra... No, pero la cifra de la torta, cuando vos decís 68 asistencial, lo que hizo Adorni fue relacionar médico con administrativo. Pero ahí tenés asistencia, logística y conducción. Claro, pero asistencia la enorme mayoría es enfermería y técnicos. Claro. O sea, vos tenés, por eso, médicos en el hospital hay 400 y pico, o 500, creo que eso es planta, más residentes. Igualmente, reitero... Igual, otra vez, la otra placa, la que habla de los números, de la cantidad de personas que hay ahí. Ahí nos están dando la placa del canal. Esto es una placa hecha aquí en el canal, 3.190 de todo lo que es asistencia. Sí, Entonces, si vos lo sumás, son los empleados del Garrahan. Sí, es así, pero por eso digo, yo no conozco, cada uno de esas categorías, asistencial, logística, de conducción, por ejemplo, si yo fuera ustedes me estaría sorprendiendo más en conducción. Yo me estoy sorprendiendo en conducción. Bueno, ahí está el punto. Entonces... En cualquier caso no es el 66%, ¿no? De eso estoy hablando. Digo, porque también es chocante, porque... Pero porque, ¿sabes qué pasa, María Laura? Decía Peter Drucker que la institución hospitalaria es la organización humana más compleja que nunca existió. Entonces, para hablar de hospitales hay que tener bastante conocimiento de ese tema. Entonces, ahora, todos podemos hablar de lo que queramos. Sí. Entonces, yo cuando escucho a alguien que por ahí no es un experto en hospitales y habla sobre los hospitales, bueno, lo tomo como... Yo también hablo de aviones y no tengo ni la más remota idea de cómo se vuela un avión. Ahora, si vamos al detalle minucioso, yo te diría... ¿Hay problemas de ineficiencia? Indudable que los hay porque, digamos, sería necio negarlo. ¿Con eso vas a resolver el problema? No, porque ponerle que la ineficiencia sea un 14, 15% o 20 o 30%, pero vos del otro lado tu de financiamiento de los salarios es del 100%. Entonces, ¿vas a lograr resolver una parte del problema? Sí. ¿No vas a hacer todo lo agudo que hay que ser? También. Es decir, los sueldos no pueden esperar. Pues claro, ahora, estamos hablando de los sueldos. Pero entonces me vuelve al otro de los punto. Profesionales. Mira, yo hace poco estuve, hace días, con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. El presupuesto de la Comunidad de Madrid total son 22.000 millones de euros. De eso, salud son 12.000 millones de euros. La mayoría. El 52% del presupuesto. Mira. Entonces, a veces cuando se habla de cuánto tiene que ser la salud en el presupuesto, se habla desde la ignorancia. Los presupuestos tienen cuestiones que son reductibles y otras que son irreductibles. Esperá que lo quiero aprovechar a Doval, que se tiene que ir y que esto es muy fuerte lo que acaba de contar Carlos. Los números que maneja la Comunidad de Madrid, Carlos. Sí, son así. Lo dijo el secretario de Hacienda de la Ciudad de Comunidad, con lo cual... Sergio, no hay duda. ¿querés decir algo sobre esta cuestión que es la que hoy nos está... No, a mí no... ¿Sabes por qué? Porque vos dijiste, no está la política representando Retomo la el demanda hilo de la sobre gente. eso, María Laura, exactamente. Para mí la problemática y el desafío que tenemos es quién va a ser la voz de estos problemas, porque como lo hablaba antes Matías, el problema empieza desde que, en términos médicos, ya que estamos, me voy a permitir la metáfora, digo, salvaste al paciente, estaba crítico y ahora cuando lo salvaste empezás a ver qué es lo que le pasa, por qué tenía la infección, de dónde venía, cuáles son los otros problemas. Es como alguien que sacaste de un shock, que tuvo un accidente, que te llegó a la emergencia, le salvaste la vida, ahora tenés que ver los huesos rotos, si tiene una infección, bla, bla. Ahora nos van a empezar a aparecer todos esos problemas y todos esos problemas van a derivar en que tenés pequeñas intervenciones de grupos sociales o la sociedad civil, porque hablamos de eso, no hablamos ahora de los investigadores de CONICET, digo, los becarios de CONICET. Ni hablemos de ese tema, que trabajan en negro desde hace 30, 40 años y nadie dice nada, nadie, ningún gobierno. Son el gobierno nacional, no históricamente fue el mayor contratante en negro. Entonces, tenemos tantos desajustes que creo que el problema es quién se para en la política para discutir esto, porque si no,
¿Es malo para el gobierno tener que hablar con 35 millones de interlocutores? Alguien puede decir desde el poder, bueno, eso es bueno porque tenés distribuidos los conflictos y podés... Bueno, tratemos de pensar bien. ¿Es malo para el gobierno porque no puede enfocarse en algo? Y es malo para la sociedad. La sociedad necesita representantes que puedan llevar determinados temas. La salud, la educación, son temas centrales para el futuro de este país. Alguien o algún conjunto de personas que no tengan mala imagen, será difícil encontrarlo, pero debería haber, tienen que empezar a manejarse y a administrar esto para que la discusión empiece a tener otro tenor y no sea el problema de la asimetría de poder de un gobierno hablando con unos residentes que, como dijo el chico, que me parece brillante y angustiante al mismo tiempo, es nadie puede pensar, y esto dejo en términos de investigaciones que he realizado, ¿no? Las problemáticas que uno tiene puede pensar a futuro cuando tiene la panza llena. Por lo menos el día de la fecha, ¿no? Digo, yo sé que voy a comer hoy. Esos chicos dicen que no les alcanza ni para comer hoy. Y además atienden a nuestros niños y los curan. Digo, tenemos que invertir algunas prioridades como sociedad y hay que mejorarlo. Sergio, mil gracias por venir. Gracias a ustedes. Otro difícil, que tenemos que esperar un mes para que esté con nosotros. Pero vuelvo. Muchas gracias y te agradezco mucho que me hayas contado tu experiencia acá, la hayas compartido con nosotros. Carlos Regazzoni, que antes de irse me interesa que hagamos un cierre de esto que está pasando. No está cerrado, sigue el conflicto, pero quizás ¿por qué el gobierno tiene que resolver esto ahora? Digamos, escuché, repito, ministros que dicen que esperen un tiempo y me parece que sería bueno explicar, no estamos hablando de ministros del área, ni del presidente, ni nada, ¿por qué hay que resolverlo ahora? Nuevamente, el gobierno hereda un problema de larga data. Hablo de lo que está pasando en este momento. El problema del Garrahan tiene las dificultades de financiamiento, el gobierno las hereda. Sí. Está intentando resolver un aspecto, pero no es el único aspecto que hay que resolver. El de ahora, ¿por qué lo tiene que resolver cuando el agua llegó hasta acá? Bueno, pero eso es parte de la postergación de la salud. O sea, la salud ha sido postergada en Argentina hace 40 años. Te di el caso de las vacunas, que es el síntoma más... Porque esto hay que ser concreto. La salud no es teoría. O sea, vos hablando no te cura nadie. Vos tenés que agarrar y hacer acciones concretas. Yo te di algunas cifras de mortalidad y algunas cifras de vacunación. Podemos hablar horas sobre ese tema. De cosas que no se han hecho y que determinan que la Argentina tenga hoy menos expectativa de vida que Chile. ¿Que Chile? Sí. Ahí ya no hablamos de Dinamarca. No, por eso, claro, lo traje acá justamente para que sea más concreto. Ahora, lo que sí me parece importante, María Laura, es también acompañar el proceso que está llevando adelante el gobierno, de alguna forma, porque si no volvemos a una alternancia que no nos va a servir de nada. Yo quiero resolver este problema de 30 años. Me parece que el presidente lo quiere resolver. Hay una parte que tiene que hacer el gobierno, como por ejemplo resolver este tema en las próximas 10 horas. Ahora, las próximas horas. Seguro, no hay tiempo. Ahora también hay otro problema que lo explicó recién muy bien Doval, que es que todos tenemos que ponernos el sayo. Por eso vos dijiste los gobernadores. Como los gobernadores, algo, una palabra, una representación. Estamos hablando de los chicos de... La semana que viene, María Laura, lo más probable es que este tema se lleve al recinto de la Cámara de Diputados. Hay sesión convocada, ya se presentó un proyecto de resolución para declarar la emergencia hospitalaria. Y otro tema que me gustaría preguntarle a Carlos es que... tiene que ir, está desesperado. Bueno, pero lo cierto es que Guillermo Franco, jefe de gabinete, dijo el año pasado que la mejor solución para el problema de los hospitales públicos nacionales es transferírselas directamente todos a las provincias correspondientes. Esa es una solución que esgrimió Franco el año pasado. Me parece, lamentablemente, ahí no creo que ninguna provincia tenga envergadura para tener su propia pediatría de alta complejidad. Carlos, gracias por haber venido. Prontamente te llamaremos, porque creo que hay que hablar del estado de la salud, también de la vacunación tan abandonada tantos años. Por décadas. Por décadas, gracias. Exactamente. Gracias, Carlos, de verdad, gracias. A ver, me interesa Gustavo, que está siempre, por supuesto, columnista importante.